Cuánta luz, ¿no? Así mejor, ¿no? Ay. Vale, bueno, pues vamos a cargar un poco la música. Listo. ¿Qué tal estáis, gente? Perdonad un poco la tardanza, pero se nos había bloqueado el acceso a Neutral y hasta que no conseguíamos a una persona en específico del equipo para poder entrar, pues no ha sido posible. Pero ya estamos aquí. Estaremos una hora de todas maneras, aunque hayamos entrado un poco tarde. Pero vamos a estar repasando algunos de los titulares más importantes que han salido a lo largo del día de hoy. Hemos conocido a través de lo que ha dicho el Pentágono informaciones un poco contradictorias en este frente, pero parece que los rusos han avanzado por el este del país. Al mismo tiempo también tenemos referencias de posibles avances de los ucranianos cerca de Kiev, lo cual es bastante importante para la resistencia de la ciudad, de la capital. Y luego unos cuantos tweets que tengo preparados, imágenes que me parecen bastante reveladoras de algunas cosas que están sucediendo y de las fake news que se están esparciendo, se están propagando a lo largo de estos últimos días. Sobre todo lo que tiene que ver con Mariupol, que me ha parecido muy feo una cosa que ha pasado hoy, que creo que hay que reiterar un poco, sobre todo para los que no hayáis estado tan pendientes de Twitter a lo largo del día de hoy, creo que es bueno reiterarlo. Una cosa que ayer leí el artículo de Associated Press, que no sé si lo habéis leído vosotros. Hacedme un resumen. Está Celoran en el chat. Celoran, haz una encuesta y pregunta si la gente se ha leído el artículo de Associated Press sobre Mariupol. Porque si no es así, creo que voy a leerlo en voz alta. Porque me parece que es uno de los artículos más importantes que se han publicado en lo que va de conflicto. Quizás se convierta en uno de los artículos más importantes de toda esta guerra, porque ilustra una parte del conflicto que no estamos viendo por la falta de cobertura, por la falta de periodistas en el terreno, por la cantidad de violencia que se está viendo en esa ciudad en específico, y creo que es muy revelador y un trabajo impresionante de dos periodistas, los dos únicos periodistas internacionales que hay ahora mismo sobre el terreno en Mariupol. Y entonces nada, eso me parece como una pieza periodística imprescindible de lo que está pasando. Yo aposté anoche, lo dije, esto es una tontería, pero creo que es una pieza periodística motivo de Pulitzer, o sea, creo que esa es la importancia del artículo, así que si, por lo que estoy viendo en el chat, la mayoría de gente no lo ha leído. Tengo que avisar que es bastante duro, ¿vale? Primero vamos a ver unas imágenes de Sky News que aviso que también van a ser bastante duras, pero no lo leería y no lo contaría si no creyera que fuera necesario. Pero es que estamos viendo tantas fake news y es tan fácil consumir información de pasada que por un lado te anestesia, ¿no? Porque al final consumes muchísima cantidad de vídeos muy duros y de anécdotas muy duras, pero por otro lado también, simplemente por un par de tweets que lees, te puedes hacer una imagen contradictoria de lo que realmente está sucediendo en el terreno, ¿no? Hay muchísimas, demasiadas fake news rondando sobre el conflicto, entonces hay veces que la gente se va a hacer una idea equivocada de lo que está sucediendo. Con el batallón de Azov, que es una unidad militar muy controvertida, sabemos de la presencia de unidades de soldados neonazis, también de líderes dentro de este batallón de Azov con vínculos neonazis, o que son directamente, lo han demostrado en el pasado que así lo son. Eso no significa que todos los soldados que están luchando en el batallón de Azov, sobre todo en los últimos años o en los últimos meses, sean neonazis. De hecho, hay muchos que están en el batallón de Azov porque el batallón de Azov tenía, esto nos lo explicó Argemiro Barro hace poco, que es un periodista que ha lidiado con ellos, que, o sea, como que hay mucha gente que se ha alistado en el ejército y como ahora el batallón de Azov es una división de, ¿cómo se llama? La Guardia Nacional Ucraniana, pues se han alistado personas que quieren defender su país, ¿no? Y en el caso del batallón de Azov, que tiene sede en Mariupol, pues Mariupol es una de las principales ciudades importantes en esa defensa. Entonces, yo antes estaba comentando en Twitter que el batallón de Azov, el hecho de que digamos que están defendiendo la ciudad de Mariupol o que no están disparando a civiles o que están protegiendo a los civiles de Mariupol, no es excluyente con el hecho de que haya neonazis dentro del batallón de Azov. Y eso no los convierte ni en buenas personas directamente, tampoco los convierte en héroes, pero
es una realidad de la gente que lo está contando en el terreno, que el batallón de Azov está defendiendo Mariupol y está defendiendo a los civiles que viven ahí. Ya está. O sea, así, la guerra es así de compleja y esto es reiterar lo mismo de siempre, ¿no? Hay muchos grises, Y entonces esto no es un blancamiento, también algo que hemos repetido mucho aquí, no es un blancamiento de nazis, estamos hablando de lo que está sucediendo a pie de calle, porque nos lo cuentan los periodistas que están allí. Entonces, mientras respondéis a la encuesta, por cierto, está en el chat, veo que la mayoría no os habéis leído el artículo de Associated Press, así que ahora lo leeremos en voz alta. A ver un momento si lo tengo ya abierto, ¿verdad? Sí, vale. A ver si la traducción, bueno, será un poquito pim pim pam pam, pero yo creo que no habrá problema porque las traducciones del inglés suelen ser bastante buenas. Entonces, vamos a ver primero el vídeo y luego hablaremos más de Mariupol, más en profundidad, ¿vale? Porque creo que es más importante ver primero todo el contexto y luego digerir mejor las fake news o la información contradictoria que está saliendo desde la ciudad. Repito, y estáis avisados, estas imágenes son muy duras. Son imágenes grabadas por 2 periodistas de Associated Press que están en el terreno. Uno de ellos es, quiero deciros el nombre, a ver si sale aquí. Uno es Mstislav Chernov, es un pavo que ha estado en Irak, que ha estado en Siria, que ahora está en Ucrania. O sea, ha cubrido multitud de conflictos, ha ganado un montón de premios, ha sido herido de guerra en varias ocasiones, trabajando como periodista. O sea, es una puta eminencia en lo que respecta a la corresponsabilidad de guerra. Y luego el otro es Evgeny Maloletka, que también es una figura, un periodista que ha estado muy a pie de guerra en lo que refiere al conflicto del Donbass y ahora en Ucrania. Entonces es otra persona con muchísima experiencia, ¿no? Están los dos metidos en Mariupol, no han salido de ahí desde hace días, y esta crónica que voy a leer ahora es de los 20 días que ellos han estado allí. Primero vamos a ver, como digo, las imágenes. Estos son imágenes narradas por Sky News. No significa que los periodistas de Sky News estén ahí, sino que lo hacen a través del periodismo que han hecho estos 2 periodistas de Associated Press. Así que aviso, repito, son imágenes muy duras. Si no queréis verlas, o sea, quitadlo, no lo veáis, ¿vale? O simplemente escuchadlo. Hay subtítulos, por cierto, ¿eh? No sé si serán muy buenos, porque los subtítulos ya sabemos lo que pasa, pero... Un momento, ¿por qué no me deja moverme a mí? Aquí. Vale. Прям сюда. With every day in Mariupol, it becomes Si se escucha doble me lo decís, ¿vale? Одеяло прям сюда. with every day in Mariupol, it becomes ever more horrific. Filmed by journalists from the Associated Press on Tuesday, this is Putin's war. A city besieged, a hospital overwhelmed, doctors doing everything they can for survivors who hold on just. And all around, images of a hell that is hard to comprehend. Dr. Valery Drenga wants the world to see all this. There is no morgue in this hospital, they just have the basement. And with the torch of his phone, he reveals the 3 bundles. The newborn, he says. I don't know when he was brought in. And this one, the day before yesterday. All of them were injured. They arrived, but we could not save them. He unbundles one. It is an image we have seen, but one which we cannot broadcast. No sé, o sea, no pueden enseñar las imágenes que están grabando, que están viendo en directo, que son bebés recién nacidos que no han sobrevivido. O bebés recién nacidos que han sido víctimas de bombardeos.
In a conflict where such cruelty is then compounded by accusations of fake news, he shows the truth. Потом вечером We must get used to it, Dr. Valerie says, but then in the evening you can't take it out of your mind. All we know about the baby is that she was 22 days old, and her family name, Panasenko. это все, которых не удалось спасти. Around the corner lie the adult victims. Víctimas adultas. Потому что остальные больницы разбомбили. Сейчас Dr. Valerie explains that all the hospitals have been bombed. He says no one could collect them, no emergency services, no relatives, nobody. без понятия даже. I don't know where we will put them, how we will bury them. I have no idea, he says. Последнее вот это вот. It's Russian he's speaking. Most in this city are Russian speakers. And that adds to all of this. Putin is killing people whose language is the same, whose culture is so close. Back upstairs, the corridor is the waiting room, the ward, the operating room. No supplies are getting to this hospital, to the city. They are running out of everything. The young survivors had already been moved from the bombed maternity ward. Now they lie under blankets to protect them from the flying glass as the explosions continue. Помогите! Help, she says. It is a city, residential buildings. Help Mariupol. Children, women are being killed. Hospitals are overcrowded. We're all here for what? I don't understand. Genocide. The local officials here say they have counted 2,500 dead now. 2.000, But many 2.500 more have muertos. not been tallied or Solo en buried in Mariupol, the mass dicen los graves. It is funcionarios too locales. dangerous. And it goes on and on. Mark Stone, Sky News, in neighbouring Moldova. El vídeo es efectivamente durísimo. Yo no he visto hasta ahora un vídeo que sea tan duro porque hace un reflejo de una situación crítica en la ciudad. Sabíamos que la situación en Mariupol era muy difícil porque se estaban quedando sin... Bueno, tenían problemas de suministro de agua, de electricidad, de calefacción. La gente tiene que sobrevivir con hogueras improvisadas. El agua, tienen que deshacer la nieve para poder beber agua. Esto también lo contaba la Cruz Roja, que pedía que los dos bandos intentaran establecer corredores humanitarios, porque además la Cruz Roja en específico, como es una asociación, bueno, en este caso una organización neutral e internacional, independiente, han intentado ser bastante, repito, neutrales. Entonces decían que eran los dos bandos los que tenían que pactar el corredor humanitario, porque la gente no era capaz de salir de la ciudad, y además como los bombardeos eran tan indiscriminados, ahora mismo en Mariupol es que la gente no se puede mover. Entonces, voy a leer el artículo, ¿vale? Que he visto que la mayoría de vosotros no lo habéis leído. Es un poco largo, pero como digo, creo que es importante y creo que es un reflejo de una situación que no nos están transmitiendo también quizá los medios de comunicación generalistas, pero porque es muy difícil, ¿no? O sea, no hay periodistas en el terreno. Tampoco las imágenes que nos llegan de lugares como Mariupol son muy dispersas, y cuando nos llegan en realidad pues son directamente edificios destruidos o donde ya los cadáveres se han ido, ¿no? Entonces el factor humano es muy difícil tenerlo, y sin embargo estos dos periodistas de Associated Press que os decía que están en Mariupol tienen estos testimonios directos y sí que te consiguen transmitir ese factor humano que me parece clave para acercarnos a este conflicto. Bueno, vamos a ello. Todos los cuerpos de los niños yacen aquí, arrojados a esta estrecha trinchera excavada apresuradamente en la tierra congelada de Mariupol al ritmo constante de los bombardeos. Está Kirill, de 18 meses, cuya herida de metralla en la cabeza resultó ser demasiado para el cuerpo de su pequeño. Está Iliya, de 16 años, cuyas piernas fueron voladas en una explosión durante un partido de fútbol en un campo escolar. Está la niña de no más de 6 años que llevaba el pijama con unicornios de dibujos animados, entre los primeros niños de Mariupol en morir por un bombardeo ruso. Están apilados junto con docenas de otros en esta fosa común en las afueras de la ciudad. Un hombre cubierto de una lona luz azul brillante, agobiado por
por bombardeos también, perdón, por piedras en la acera que se desmorona. Una mujer envuelta en una sábana roja y dorada, con las piernas perfectamente atadas a los tobillos con un trozo de tela blanca. Los trabajadores arran los cuerpos lo más rápido que pueden, porque cuanto menos tiempo pasen al aire libre, mayores serán sus propias posibilidades de supervivencia. Lo único quiero es que esto termine, dice de forma furiosa el trabajador Volodymyr Vygotsky, tirando de bolsas de carrocería negras arrugadas en un camión. Maldita sea, esas personas que empezaron esto. La traducción, como digo, es un poco dispersa, pero aquí este tema que dice de las piernas perfectamente atadas es algo que hemos visto en el vídeo de antes y que también hacían referencia en los últimos días, que hemos visto fotografías de como los bombardeos son constantes, es muy peligroso estar en la calle. Lo veíamos al principio del vídeo de Sky News, ¿no? Que está uno de los periodistas grabando con su cámara y de repente se escucha el bombardeo y se mete dentro. No todos, porque se ve que en Mariupol ahora mismo es tan sumamente constante lo de los bombardeos que ya están acostumbrados, ¿no? Pero es muy peligroso estar en la calle porque en el momento en el que hay una bomba cerca, tanto la propia bomba como la metralla que puede salir disparada es mortal, es letal, ¿no? Entonces, por eso, lo que estaban diciendo las autoridades locales es que si hay un cadáver en tu casa, que lo sacaras a la calle. Lo que no entiendo muy bien, y esto igual alguien lo sabe explicar en el chat, es por qué los maniatan. No sé si es porque, si están maniatados, ¿cómo se dice? Las autoridades o aquellos servicios que se encargan de recoger a los cadáveres para llevarlos a las fosas comunes de las afueras de la ciudad no sospechan que puede ser un soldado haciéndose el muerto o algo así, que me parecería como muy, muy enrevesado, ¿no? Pero no sé si es por eso. Al igual alguien tiene referencias de por qué. Los brazos molestan menos porque es más sencillo de mover. Ah, vale, muy interesante. Pues eso me parece un muy buen argumento. Interesante. Muchas gracias. Continúo. Bueno, estas son las fotos, las fotos son también espectaculares dentro de la tragedia. Esto es, por ejemplo, una de las imágenes que os decía antes que se vio. Esto es del 7 de marzo, o sea que ya es desde hace más de una semana. Vendrán más cuerpos de las calles donde están por todas partes y desde el sótano del hospital donde se colocan adultos y niños esperando a que alguien los recoja. El más joven todavía tiene un muñol, o sea, como un cordón umbilical unido a su cuerpo. Cada ataque aéreo y proyectil que golpea implacablemente a Mariupol, aproximadamente uno por minuto en algunas ocasiones, lleva a casa la maldición de una geografía que ha puesto a la ciudad directamente en el camino de la dominación rusa de Ucrania. Este puerto marítimo del sur de 430.000 habitantes se ha convertido en un símbolo del impulso del presidente ruso Vladimir Putin para aplastar a la Ucrania democrática, pero también de una feroz resistencia sobre el terreno. En las casi 3 semanas desde que comenzó la guerra de Rusia, 2 periodistas de Associated Press han sido los únicos medios internacionales presentes en Mariupol, haciendo una crónica de su caída en el caos y la desesperación. La ciudad está ahora rodeada por soldados rusos que le están exprimiendo lentamente la vida, cada vez con una explosión distinta. Varios llamamientos para que los corredores humanitarios evacuaran a los civiles no fueron escuchados, hasta que los funcionarios ucranianos dijeron el miércoles que unas 30.000 personas habían huido en convoyes de automóviles. Los ataques aéreos y los proyectiles han golpeado el hospital de maternidad, el departamento de bomberos, las casas, una iglesia, un campo fuera de una escuela. Para los cientos de miles de estimados que quedan, simplemente no hay a dónde ir. Las carreteras circundantes están minadas y el puerto está bloqueado. La comida se está agotando y los rusos han detenido los intentos humanitarios de traerla. La electricidad ha desaparecido en su mayoría y el agua es escasa, y los residentes derriten la nieve para beber. Algunos padres incluso han dejado a sus recién nacidos en el hospital, tal vez con la esperanza de darles una oportunidad de vida en un solo lugar con electricidad y agua decentes. La gente quema trozos de muebles en parrillas improvisadas para calentarse las manos en el frío helado y cocinar la poca comida que todavía hay. Las parrillas en sí se construyen con una cosa en abundancia: ladrillos y fragmentos de metal esparcidos por las calles de edificios destruidos. La muerte está en todas partes. Los funcionarios locales han contado más de 2.500 muertes en el asedio, pero muchos cuerpos no se pueden contar debido a los interminables bombardeos. Han dicho a las familias que dejen a sus muertos afuera en las calles porque es demasiado peligroso celebrar funerales. Muchas de las muertes documentadas por la Associated Press fueron de niños y madres, a pesar de las afirmaciones de Rusia de que los civiles no han sido atacados. Este vídeo, si no me equivoco, es el que veía, muy parecido al que veíamos antes. Aviso que también pueden ser imágenes bastante duras, ¿eh?
Una niña muere por bombardeo. Los médicos no pueden salvarla. Покажите этому путинскому хуйлу вот эти глаза вот этого ребенка и плачущих врачей. Пидор. Las enfermeras cuidan de bebés recién nacidos en el sótano. Мы всё ребенка будем подавать. Да, тут подъехать можно. Дуже треба. Sherry, padre de un adolescente, llora sobre el cuerpo de su hijo fallecido. Marina Yatsko llama sobre el cuerpo de su hijo de 18 meses. Residentes de la ciudad se refugian en un refugio antiaéreo. Dice que Skrivansen, por cierto, que esto es verdad, que va sin subtitular, pero ese médico le estaba echando en cara a Putin esa muerte del niño. El cuerpo de un civil está posado sobre la calle. ¿Cómo pone un momento más? Bueno, con una manta sobre la cabeza. Una manta o un... no sé cómo se dice. Tarp. Gente va corriendo a un hospital después de un ataque. Esto es el hospital, el ala de maternidad del hospital de Mariupol. Cuerpos son enterrados en una fosa común. Una mujer es evacuada de un edificio colapsado. Un tanque ruso golpea, bueno, envía, no sé cómo se dice, golpea, dispara, perdón, contra un edificio residencial. Tienen una orden clara de mantener Mariupol como rehén, burlarse... A ver, tienen una orden clara de mantener a Mariupol como rehén, burlarse de la ciudad, bombardearla y bombardearla constantemente, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el pasado 10 de marzo. Hace solo unas semanas el futuro de Mariupol parecía mucho más brillante. Si la geografía impulsa el destino de una ciudad, Mariupol estaba en el camino hacia el éxito, con sus prósperas plantas siderúrgicas, un puerto de aguas profundas y una alta demanda mundial de ambos. Incluso en las oscuras semanas de 2014, cuando la ciudad casi cayó en manos de los separatistas respaldados por Rusia en feroces batallas callejeras, esos recuerdos se estaban desvaneciendo en la memoria. Como veis, Mariupol está aquí al sur del país, que es la ciudad portuaria que tiene acceso al mar de Azov, que está aquí, y luego más abajo está el Mar Negro, Melitopol, que es una ciudad tomada por los rusos, Donetsk por las fuerzas prorrusas desde 2014. Vale, un momento, porque no me deja bajar ahora. Así que los primeros días de la invasión tuvieron una familiaridad perversa para muchos residentes. Alrededor de 100.000 personas se fueron en ese momento mientras aún podían, según Sherry Orlov, el teniente de alcalde. Pero la mayoría se quedó quieta, pensando que podían esperar lo que viniera después o finalmente dirigirse hacia el oeste como tantos otros. Sentí más miedo en 2014, no siento el mismo pánico ahora, dijo Ana Efimova mientras compraba suministros en un mercado el pasado 24 de febrero. No hay pánico, no hay de dónde correr. ¿Dónde podemos correr? Ese mismo día, un radar militar ucraniano y un aeródromo estuvieron entre los primeros objetivos de la artillería rusa. Los bombardeos y los ataques aéreos podían llegar y llegaron enseguida. La gente pasaba la mayor parte de su tiempo en refugios. La vida no era normal, pero era habitable. Para el 27 de febrero eso empezó a cambiar, cuando una ambulancia corrió a un hospital de la ciudad que transportaba a una pequeña niña inmóvil que aún no había cumplido 6 años. Su pelo castaño le tapaba la cara pálida con una banda elástica. Su pelo castaño se apartaba para mostrar su cara pálida con una banda elástica y sus pantalones de pijama estaban ensangrentados por los bombardeos rusos. Su padre herido vino con ella, con la cabeza vendada. Su madre estaba fuera de la ambulancia llorando. Mientras los médicos y las enfermeras se acurrucaban a su alrededor, uno le puso una inyección. Otro la sorprendió, le dio con un desfibrilador. Un médico con uniforme médico azul bombeó oxígeno en ella y miró directamente a la cámara de un periodista de Associated Press y maldijo: muéstrale esto a Putin. Los ojos de este niño y de los médicos que lloran. No pudieron salvarla. Los médicos cubrieron el pequeño cuerpo con su chaqueta de rayas rosas y le cerraron suavemente los ojos. Ahora descansa en la fosa común. Estas son imágenes de esa niña en específico.
La misma geografía que durante tanto tiempo trabajó a favor de Mariupol se había vuelto en su contra. La ciudad se encuentra directamente entre las regiones controladas por los separatistas respaldados por Rusia, a unos 10 kilómetros al este del punto más cercano, y la península de Crimea anexionada por Rusia en 2014. La captura de Mariupol daría a los rusos un corredor terrestre claro hasta el final, controlando el mar de Azov. Cuando terminó febrero comenzó el asedio. Ignorando el peligro o inquietos o tal vez simplemente sintiéndose invencibles como lo hacen los adolescentes, un grupo de chicos se reunió unos días más tarde, el 2 de marzo, para jugar al fútbol en un campo fuera de una escuela. Una bomba explotó. La explosión atravesó las piernas de Ilya. Las probabilidades estaban en su contra y cada vez más en contra de la ciudad. Un momento. La electricidad se apagó una vez más, al igual que la mayoría de las redes móviles. Sin comunicaciones, los médicos tenían que adivinar qué hospitales todavía podían manejar a los heridos y por qué carreteras todavía se podían navegar para llegar a ellos. Ilya no pudo salvarse. Su padre, Sherry, se cayó, abrazó la cabeza de su niño muerto y gimió de dolor. Esta es la imagen que veíamos antes. Estas imágenes son de la madre de este niño y su novio. 18 meses. Esta es la madre después de enterarse de que su hijo no ha sobrevivido. El 4 de marzo había otro niño en la sala de emergencias, Kirill, el niño golpeado en la cabeza por metralla. Su madre y su padrastro lo envolvieron en una manta. Esperaban lo mejor y luego tuvieron que lidiar con lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su madre, sollozando, Marina Yatsko, preguntó en el pasillo del hospital mientras los trabajadores médicos miraban impotentes. Ella desenvolvió tiernamente la manta alrededor de su hijo sin vida para besarlo e inhalar su aroma por última vez, con el pelo oscuro cayendo sobre él. Ese fue el día en el que la oscuridad se estableció para siempre. Un apagón se acabó tanto con la energía, la electricidad, como con el conocimiento. Se cortaron la información, mejor dicho. Se cortaron la televisión y la radio ucranianas, y los estéreos de los coches se convirtieron en un único vínculo con el mundo exterior. Volvieron las noticias rusas describiendo un mundo que no podía estar más lejos de la realidad en Mariupol. A medida que se hundía... que pesaba en la ciudadanía que realmente no había escapatoria, el estado de ánimo de la ciudad cambió. No pasó mucho tiempo para que los estantes de las tiendas de alimentación se vaciaran. Los residentes de Mariupol se acobardaron de noche en refugios subterráneos, más que se acobardaron, se escondieron de miedo en los refugios subterráneos y salieron de día para agarrar lo que pudieran antes de volver corriendo bajo tierra. Estas son más imágenes del hospital. El 6 de marzo, en el camino de las personas desesperadas, mucha gente salió desesperada por todas partes. En una calle bordeada de tiendas oscuras, la gente rompió ventanas, abrió persianas metálicas y agarró lo que pudo. Un hombre que había irrumpido en una tienda se encontró cara a cara con el responsable de la tienda y le pilló de pleno con las manos en la masa con una pelota de goma de niño. «Cabrón, has robado esa pelota ahora. Vuelve a poner la pelota donde estaba. ¿Por qué viniste aquí?» Con la vergüenza escrita en la cara del tío que le han pillado robando. Tiró la pelota en una esquina y huyó. Cerca de allí, un soldado salió de otra tienda saqueada al borde de las lágrimas. «Gente, por favor, estad unidos, esta es vuestra casa. ¿Por qué estáis rompiendo ventanas? ¿Por qué estáis robando vuestras tiendas?», suplicó, con la voz que se le rompía. Otro intento de negociar una evacuación fracasó. Se formó una multitud en una de las carreteras que se alejaban de la ciudad, pero un oficial de policía bloqueó su camino. Todo está bloqueado, las salidas de la ciudad están siendo bombardeadas. Confiad en mí, tengo familia en casa y también estoy preocupado por ellos. Desafortunadamente, la máxima seguridad para todos nosotros es estar dentro de la ciudad, bajo tierra y en los refugios. Estas son imágenes mientras uno de los bombardeos, aquí un militar ucraniano. Y ahí es donde se pudo encontrar a Joe Majana esa noche, llorando junto a una lámpara de aceite que arrojaba luz, pero no suficiente calor para quitar el frío de la habitación del sótano. Llevaba una bufanda y un alegre suéter de copo de nieve turquesa mientras se frotaba duramente las lágrimas de la cara, cada vez de un lado. Detrás de ella, más allá del pequeño halo de luz, un pequeño grupo de mujeres y niños se agacharon en la oscuridad, temblando ante las explosiones de arriba. «Quiero mi casa y quiero mi trabajo. Estoy muy triste por la gente y por la ciudad, por los niños», sollozó. Esta agonía encaja con los objetivos de Putin. El asedio es una táctica militar popularizada en la época medieval y diseñada para aplastar una población a través del hambre y la violencia, permitiendo que una fuerza atacante ahorre a sus propios soldados el costo de entrar en una ciudad hostil. En cambio, los civiles son los que se quedan para morir, lenta y dolorosamente. Putin ha refinado la táctica durante sus años en el poder, primero en la ciudad chechena de Grozny en el año 2000 y después en la ciudad siria de Alepo en 2016. Ambas las redujo a ruinas. Emiza la guerra rusa, lo que vemos ahora en términos de asedio, dijo Mathieu Bolek, investigador del programa de Rusia en Chatham House. Si no me equivoco, Chatham House es un think tank
aquí más imágenes de Mariupol. Para el 9 de marzo, el sonido de los aviones de combate rusos en Mariupol fue suficiente para enviar a la gente a gritar por cobertura. Cualquier cosa para evitar los ataques aéreos que sabía que seguirían, incluso si no sabían dónde. Los chorros, a ver un momento, los chorros no sé a qué se refiere. Retumbaron por el cielo. Esta vez, bueno, creo que se refiere al sonido de los aviones. Esta vez diezmando el hospital de maternidad, dejando un cráter de 2 pisos en lo profundo del patio. Los rescatistas apresuraron a una mujer embarazada a través de los escombros y la nieve ligera mientras acariciaba su vientre ensangrentado. La cara blanqueada y la cabeza apartándose a un lado. Su bebé se estaba muriendo dentro de ella y ella lo sabía, dijeron los médicos. «Mátame ahora», gritó, mientras luchaban por salvarle la vida en otro hospital aún más cerca de la primera línea. El bebé nació muerto. Media hora después, la madre también murió. Los médicos no tuvieron tiempo de aprender ninguno de sus nombres. Esa es la mujer que falleció. Y que los medios rusos decían que era los medios y la embajada rusa decían que era la misma mujer que esta, que sí que sobrevivió. O sea, esta mujer decían que era la misma que esta y que solo se había cambiado de ropa. Esa es la maldad. Esa es la maldad. Porque eso es ser malo. Que primero ataques una maternidad de un hospital y después te inventes fake news y que una de tus fake news que salió desde la embajada de Rusia en Reino Unido, decir que esta mujer y esta es la misma, que es una actriz que se ha cambiado de ropa para interpretar el mismo papel, eso es de mala persona. Otra mujer embarazada, Mariana Vishergirskaya, estaba esperando para dar a luz en el hospital de maternidad cuando estalló el bombardeo. Su frente y mejilla ensangrentadas, agarró sus pertenencias en una bolsa de plástico y viajó por las escaleras llenas de escombros con su pijama de lunares. Fuera del hospital en ruinas, miró inmóvil con los ojos azules abiertos como las llamas crepitantes abundaban en el hospital. Vishergirskaya entregó a su hijo al día siguiente... dio a luz a su hijo al día siguiente entre el sonido de los disparos. La bebé Verónica respiró por primera vez el 10 de marzo. Desde entonces las dos mujeres, una muerta y otra madre, se han convertido en el símbolo de su ciudad natal ennegrecida y ardiente. Frente a la condena mundial, los funcionarios rusos afirmaron que el hospital de maternidad había sido tomado por las fuerzas ucranianas de extrema derecha para usarlo como base y vaciado de pacientes y enfermeras. En 2 tweets, la embajada de Rusia publicó imágenes... A ver... ¿En serio está traducido aquí? ¿De La Vanguardia? Hombre, perfecto. Muchas gracias. Pues estoy mucho mejor. ¿No me va a dejar verlo? Los reporteros de Associated Press en Mariupol, que documentaron el ataque en vídeo y fotos, no vieron nada que indicara que el hospital fuera utilizado como algo más que un hospital. Tampoco hay nada que sugiera que Vishergirskaya, una bloguera de belleza ucraniana en Mariupol, fuera otra cosa que una paciente. El nacimiento de Verónica da fe del embarazo que su madre documentó cuidadosamente en Instagram, incluida una publicación en la que lleva el pijama de lunares. 2 días después del nacimiento de Verónica, 4 tanques rusos adornados con la letra Z tomaron posiciones cerca del hospital donde ella y su madre se estaban recuperando. Un periodista de la Associated Press estaba entre un grupo de trabajadores médicos que fueron atacados por francotiradores, hiriendo a uno de un tiro en la cadera. Francotiradores rusos atacando a trabajadores médicos y disparándoles, en este caso a un médico de ellos en la cadera. Las ventanas se sacudieron y los pasillos se llenaron de gente sin ningún otro lugar donde ir. Anastasia Erashova lloraba y temblaba mientras sostenía a un niño dormido. Los bombardeos acababan de matar a su otro hijo y al hijo de su hermano, y la cabeza de Erashova estaba cubierta de sangre. «No sé a dónde correr», gritaba, con su angustia aumentando a cada sollozo. «¿Quién traerá de vuelta a nuestros hijos? ¿Quién?». A principios de esta semana, las fuerzas rusas habían tomado el control del edificio por completo, atrapando a médicos y pacientes dentro y usándolo como base, según un médico que se encontraba allí y funcionarios locales. Orlov, el teniente de alcalde, predijo que lo peor está por venir. La mayor parte de la ciudad permanece atrapada. «Nuestros defensores nos defenderán hasta la última bala», dijo, «pero la gente se está muriendo sin agua ni comida y creo que en los próximos días contaremos cientos y miles de muertes». Esto es interesante porque yo lo había leído, no había sido capaz de confirmarlo hasta que salió este artículo de Associated Press, que los rusos se pusieron a controlar un hospital y lo usaron como base. Es decir, lo que habían acusado al batallón de Azov de hacer
en el hospital de Mariupol, donde bombardearon la maternidad, que decían que el batallón de Azov lo había usado como base y que en realidad lo habían evacuado días antes, eso no es verdad. No es verdad que lo habían evacuado, porque había pacientes, y en ese caso había madres esperando a dar a luz. Tampoco hay referencias de que el batallón de Azov lo hubiera usado como base, o para parapetarse, o para disparar desde él. Y sin embargo, sí que hay referencias ahora de un médico y de funcionarios locales que dicen que los rusos tomaron el hospital y cogieron rehenes. Ese es el efecto que tiene la cantidad de mentiras por minuto que esparce la propaganda rusa en redes sociales. Que al final lo que consiguen es que dudes de todo lo que lees y que tiendas a ver que hay que equilibrar de alguna forma lo que llega desde los dos bandos, ¿no? Siendo los dos bandos interpretado, al menos por Rusia, como de un lado todo lo que llega desde Rusia y desde los medios prorrusos, y luego todo lo que llega no solo desde Ucrania, sino desde todo Occidente. Una cosa es que pensemos, y es verdad que el gobierno ucraniano ha exagerado cifras, se ha inventado algunas cosas, como por ejemplo lo de la isla de la serpiente, que yo me lo comí en su momento, que no era verdad que hubieran muerto todos los soldados que había en esa isla de la serpiente. Dicho lo cual, a mí me hace... O sea, es verdad que la gente critica que muchos medios nos comiéramos ese fake, pero vuelvo a repetir algo que he dicho en el pasado y que me parece importante. O sea, lo que pasó en la isla de la serpiente, que son esos soldados ucranianos que estaban defendiendo una isla al sur del país, voy a enseñaroslo para que lo veáis mejor. Vale, esto es Ucrania, ¿vale? La isla de la serpiente está aquí. Es muy pequeñita, o sea que va a ser difícil verla. A ver... Ahí. Joder, es que era enana, ¿sabes? Entonces... Porque yo creo que esta no es, ¿no? Sí que es esta. A ver. Ah, sí, es esta, es esta. Pues está muy lejos, ¿no? A ver. Ah, no, pero sí que es, vale. Bueno, pues es esa, ¿vale? Entonces, lo que ocurrió es que durante los primeros días, esto creo que fue las primeras 24 horas, las primeras 48 horas desde que empezó la invasión rusa, lo que ocurrió es que los buques rusos se acercaron a esta isla donde había, no sé si era una veintena de soldados ucranianos. Entonces, entre los soldados ucranianos tenemos dos referencias importantes de lo que pasó allí. La primera es una grabación real del intercambio, la conversación que hubo entre el buque ruso y las tropas ucranianas que había en la isla. Y lo segundo es un live stream, un directo de uno de los soldados ucranianos que estaba allí. ¿Qué información tuvimos y que podemos verificar? Primero, que estaban los soldados ucranianos ahí, que los buques rusos se acercaron, que los buques rusos dijeron que se rindieran y que los ucranianos respondieron: buque ruso, que te den por el culo. Eso lo sabemos. Se escuchaba en la grabación y luego sabíamos... yo diría que también se veía en el vídeo. No estoy 100% seguro de esto, pero vamos, que el vídeo también atestiguaba que estaban ahí los soldados ucranianos. Y que luego se escuchaban los bombardeos en ese vídeo y cómo el soldado que estaba grabando el directo se tiraba a tierra. ¿Qué pasa? El gobierno ucraniano lo que dijo es que perdieron el contacto con esos soldados ucranianos. Yo entiendo que igual se apresuró el gobierno ucraniano diciendo que habían muerto, porque luego lo que se dijo desde Rusia... busco el vídeo ahora. Lo que se dijo desde Rusia era que... Perdón, desde Rusia, que los habían capturado y son prisioneros de guerra, ¿no? Y de hecho luego el gobierno ucraniano dijo lo mismo, dijo que sí, que probablemente los hubieran capturado. Pero, o sea, seamos conscientes de eso, que no es que haya sido un fake desmesurado. Lo que se dijo es que habían muerto. Pero ese ha sido el único error. Sé que es un error bastante bestia porque significa que habían masacrado a 20 soldados que perfectamente se podían haber rendido, ¿no? Pero es lo único que no es verdad de toda la historia, porque es que ahora se intenta interpretar como que es todo mentira, que no hay ni un atisbo de verdad en el hecho de que mandaran a tomar por culo al buque ruso, ¿no? Un momento, a ver cómo... Serpent Island...
buque ruso, ¿eh? Y les están diciendo que se rindan. Так вот мы тут и живем, блядь, на острове Змеином. Ah, pues no se ve el final. Pero yo recuerdo que se ve justo al final. A ver. A ver aquí. No. A ver si en Twitter... Joder, es que me da rabia, que me gustaría que lo vierais. Ah, es Snake Island. Bueno, nos da igual. Este es. Ese es como termina el vídeo cuando se termina el livestream. Escucháis, ¿no? Se escuchaba la explosión. Entonces ahí es cuando perdieron comunicación con ellos y la razón por la que se entiende que el gobierno ruso concluyó que habían fallecido. Pero bueno, en cualquier caso, el tema con eso es que se está usando como esos fakes para decir que el gobierno ucraniano está falseando todo. No es exactamente así, pero sí que es cierto que el gobierno ruso probablemente esté exagerando las cifras de los soldados muertos, los soldados que han matado, el equipo ruso, ya sea pues tanques, vehículos blindados, helicópteros, aviones que han destruido. Por ejemplo, una de las mayores mentiras de los ucranianos fue que nada más empezar el conflicto decían que se habían cargado 2 aviones de transporte rusos enormes que no se han visto en ningún lugar, que se hayan abatido, ¿no? Y que habría implicado la muerte de unos 200 paracaidistas. Pero eso no implica que tengas que equilibrar tanto lo que dicen los ucranianos, que en algunos casos se ha demostrado que es falso, en otros casos se ha demostrado que es exagerado, con todo lo que dice Occidente, que es medios independientes. Aquí alguien dirá, oh, no, medios independientes, otanistas, New York Times, Associated Press. Bueno, entonces, claro, si matas al mensajero, matas a todos los mensajeros. Porque entonces es verdad que Reuters, Al Jazeera, Associated Press, New York Times, Washington Post, todos son otanistas, ¿no? Así es muy fácil jugar a esto. Es muy fácil jugar a esto. Pero la realidad es que esos medios de comunicación tienen periodistas independientes que están en el terreno, que se están jugando la vida para contar estas historias. Algunos de ellos mueren en el terreno. ¿Creéis que se va a ir un periodista del New York Times a jugar? Bueno, en este caso no trabajaba ahora para el New York Times. ¿Os creéis que se va a ir Pin para falsear lo que está pasando en la guerra? Por favor. Es que o sea, yo creo que ya llegamos a un punto que es absurdo. Entonces, no podemos decir que hay que dar las dos versiones, ¿no? Esto de hacer la equidistancia y decir, bueno, cuéntalo de New York Times, pero cuenta también lo que dice Russia Today. No. Si Russia Today está diciendo en sus textos operación militar especial para hablar de la invasión rusa, chavales. O sea, es que no sé. ¿Cómo vamos a poder equiparar una cosa con otra? Entonces ahora lo que estamos viendo con lo de Mariupol, que es lo que ha pasado hoy, es que se han producido al menos 3 referencias, que yo tenga constancia, de civiles que dicen que cuando están huyendo de Mariupol, el batallón de Azov, que es esta unidad militar, parte de la Guardia Nacional Ucraniana, que muchos de sus líderes y de sus militares tienen vínculos neonazis o son directamente neonazis, dicen que no les están dejando salir de la ciudad a los civiles y que en algunos casos les están disparando. Las 3 referencias que tenemos de ello es una chica adolescente que la han entrevistado en una televisión griega y dice que estaban teniendo problemas para salir porque el batallón de Azov no les dejaba, y luego que las tropas rusas la habían tranquilizado, ¿no? Le habían ayudado a tranquilizarse. Las mismas tropas rusas que están bombardeando indiscriminadamente la ciudad. Luego, la segunda referencia es de una periodista francesa que se hizo muy viral al principio del conflicto porque... ¿Por qué era esto? Porque hizo una intervención en un medio de comunicación francés, en una televisión francesa, diciendo que, oye, que los ucranianos, que esto es verdad, también han bombardeado a lo largo de los últimos años a zonas civiles en el Donbass, ¿no? Que han matado a cientos de civiles y de militares, de la misma forma que desde el lado prorruso
también han lanzado ataques de artillería y bombardeos y demás historias en el lado controlado por Ucrania, donde también han fallecido cientos de civiles y cientos de militares. O sea, esto es verdad, ¿no? Entonces, esta periodista francesa también se ha hecho viral ahora y lleva siendo viral desde hace tiempo por un documental que tiene sobre el Donbass, que ha sido muy criticado por Parcial. De hecho, el documental empieza con un discurso de Poroshenko, que fue el primer presidente que tuvo Ucrania justo después del cambio de régimen, cuando se derrocó al gobierno de Yanukovych, que se tuvo que exiliar a Rusia. Y lo que cuenta ese documental, bueno, es que Poroshenko estaba defendiendo, de alguna forma, el genocidio contra la gente de etnia rusa en el Donbass, que eso no se ha demostrado jamás, ¿no? Entonces, esta periodista, he leído que me han ayudado en el Discord a buscar más referencias de ella, y hay bastantes referencias de sus vínculos prorrusos y de más noticias parciales que ha cubierto a lo largo de los años. Entonces, ella ha publicado un vídeo en YouTube diciendo que tiene muchas referencias y testimonios de gente que está saliendo de Mariupol, que dice que es el batallón de Azov el que no les deja salir y que es el batallón de Azov el que les está disparando a los civiles y demás historias. Bueno, esto han contado de solo una persona, un chaval, que ha hablado con ella en cámara, enseñando lo que parece ser su carnet de identidad ucraniano y diciendo lo que ha pasado. Entonces, esas son dos referencias. Como digo, la adolescente griega que ya está en Grecia, que la han entrevistado en una tele griega, creo que ya estaba en Grecia, porque Mariupol tiene una comunidad griega bastante importante. Este chaval entrevistado por la periodista, que a mí no me gusta matar al mensajero, pero es muy importante cuando solo es anecdótico las referencias que nos llegan sobre una acusación de estas características, sí que es importante tener todo el contexto. Y luego el tercero tiene que ver con un vídeo que se ha hecho muy viral, que es bastante corto y que es un vídeo sacado por parte de un medio prorruso, un medio vinculado que es afiliado al gobierno ruso, que se ve a un civil diciendo que los del batallón de Azov les están atacando, ¿no? Entonces, esos son las... No, bueno, ella dice que tiene muchos testimonios, pero solo comparte uno. Pero claro, yo quiero ver los otros. Cuando los vea ya podremos hablar de que tengo otros, ¿no? O sea, ese es el tema que está diciendo Plauder, por cierto, en el chat. Cuando yo vea los otros, entonces ya podremos hablar de más referencias. Y luego el tercero, el tercero es ese vídeo que, como digo, lo ha compartido un medio estatal ruso. Pero claro, yo digo, vale, esto es la referencia que nos llega desde el lado parcial, ¿no? Salvo por la entrevista del canal de televisión griego. Solo tenemos esas tres referencias anecdóticas. Entonces, eso por un lado. Ahora falta qué es lo que llega diciendo que eso no está ocurriendo. Bueno, yo he hablado con una periodista que trabaja para varios medios. Os voy a leer exactamente lo que me ha dicho ella, ¿vale? Ella estuvo en Mariupol semanas antes del conflicto, y luego evacuó, no sé si estaba ahora en Dnipro o en Zaporilla, ¿vale? Pero el caso es que se alejó de esa ciudad de Mariupol porque sabían que la iban a rodear y era muy peligroso para ella. O sea, lo que ha hecho Ucrania en el Donbass desde 2014 es mentira. Yo no he dicho que sea mentira, si estoy explicando que sí que se produjeron, sí que mataron a gente, no que he dicho que no sea... Bueno, bien. Entonces, a ver, ¿me deja traducirlo? Vale. Hola Liz, periodista, por cierto, de Turquía, Europa del Este, lugares cercanos, actualmente en Ucrania, ha escrito en Guardian, Washington Post, Foreign Policy, Telegraph, Al Jazeera y esto es agencia de noticias AFP, que es Agency France, ¿no? Agency France Press. Hola Liz, ¿cómo estás? Pregunta rápida. ¿Tienes más testimonios de civiles que intentan huir de Mariupol? Hay un montón de cuentas prorrusas que dicen que las fuerzas ucranianas están bloqueando las salidas. Hay una adolescente griega diciendo eso. Su vídeo se está haciendo muy viral. Además, la periodista francesa Anne-Laure Bonnel, a quien leí que tiene cierta reputación prorrusa, dice que está escuchando anécdotas de personas que son baleadas, disparadas por las tropas del batallón de Azov cuando intentaban huir de la ciudad. Siento preguntar, pero estoy tratando de luchar... Un momento... contra la desinformación rusa y sé que tienes muy buenas fuentes. Gracias por tu trabajo. Sí, tengo muchos testimonios. Ni una sola persona dijo que los ucranianos intentaran impedirles que se fueran. Nadie dijo que Azov les disparara. Aunque algunas personas dijeron que tenían familiares que querían que Putin viniera antes. Y ahora ya no se dan cuenta de lo estúpidos que eran. Pero antes de la invasión muchas personas culpaban a Ucrania de los ataques de los separatistas. Una mujer que resultó herida unos días antes de la guerra incluso dijo que no creía que fuera metralla, sino un francotirador ucraniano. O sea, una mujer que ha sido herida por metralla llegó a pensar que quien le había disparado era un francotirador ucraniano. Pero estos tropos en realidad es tropes, que es estas referencias de los prorrusos, provienen de la televisión estatal rusa que prevalece en el este de Ucrania.
Muchas gracias. En verdad te importa que comparto, bueno, que comparte lo que piensas, tal, no hay problema. En realidad una mujer felicitó a Azov por ponerse de pie para protegerlos cuando seguramente iban a ser asesinados pronto. Pero también lleva tiempo construir una imagen de lo que pasó y de lo que la gente piensa, ya que la gente todavía está en shock y tiene pánico en estos momentos. Yo luego le he preguntado, ¿cuántos has entrevistado? Y dice, sí, tal vez 20, pero breves entrevistas, porque muchas personas estaban en pánico y no tenían mucho tiempo, tal vez 15 a 20. Además, estuve allí durante un mes hasta justo antes del asedio, y he estado siguiendo la historia de la ciudad desde entonces, hablando con familias y tratando de escuchar a familiares, etc. Esto os lo comparto porque es importante que tengamos esa referencia, es decir, yo he hablado de 3 instancias, ¿no? La griega, la periodista francesa que ha entrevistado a un chaval y luego este vídeo que se ha hecho viral por parte de una televisión rusa que hablaban de que el batallón de Azov no les dejaba salir y que les estaban disparando. Y luego estamos escuchando esta periodista que ha entrevistado entre 15 y 20 personas que hablan de que, o sea, en ningún caso mencionan que el batallón de Azov no les haya dejado salir o les estén disparando. Luego también teníamos un hilo de un activista, un miembro de Human Rights Watch, que es una organización internacional sin ánimo de lucro, que decía que también tenía referencias de gente que se había refugiado en el teatro dramático de la ciudad, que había sido bombardeado y que estamos a la espera de las operaciones de rescate para ver si finalmente ha sobrevivido todo el mundo o ha fallecido alguien. Entonces, como digo, o sea, mayoritariamente tenemos que tener en cuenta que las mayores anécdotas que salen desde Mariupol es que les están dejando salir y que el batallón de Azov no les está disparando. No solo eso, sino que es que además el ejército que está rodeando la ciudad, el ejército que no está dejando pasar la ayuda humanitaria para que entre, porque es verdad que sí que están dejando salir, pero los rusos son los que no dejan que los vehículos repletos de ayuda humanitaria, medicamentos, alimentación, agua potable, esos son los rusos 100%. Son los rusos los que ahora mismo están bloqueando los camiones repletos de ayuda humanitaria en las puertas de la ciudad de Mariupol. Eso por un lado. Y luego lo otro es que los bombardeos se están produciendo de forma indiscriminada por parte de los rusos. Lo que ahora se ha desmontado muy fácil, que se está viendo en redes sociales por parte de cuentas prorrusas. O sea, ayer la teoría era que los propios ucranianos, en este caso el batallón de Azov, había llenado de minas para hacer explotar el teatro dramático y culpar a Rusia para generar más denuncias internacionales, ¿no? Y en el caso, pues quizá que se meta la OTAN en el conflicto, o no sé, entiendo que va por ahí en los tiros, ¿no? Y sin embargo, hoy, de repente, sale la noticia, muy buena noticia, de que el refugio aéreo, el sótano donde se estaban refugiando la mayoría de las familias, que lo vimos ayer, cientos de personas, han sobrevivido y estaban ahora saliendo del refugio. Tenemos que recibir más información, pero todavía no está actualizada. Cuando sale esa noticia, que es muy buena noticia, lo primero que veo entre las cuentas prorrusas, y puedo buscar ejemplos y enseñároslos, es que, oye, mira, no ha muerto nadie. Y decían que habían muerto un montón de personas, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no decíais ayer que había sido el batallón de Azov el que había hecho explotar el teatro? ¿No querrían matar al mayor número de personas? ¿Por qué solo un día después ellos mismos, desde el gobierno local, que supuestamente está bajo su influencia, o quizá los tienen secuestrados o son rehenes, van a decir que no ha muerto nadie? Si el objetivo principal era crear las denuncias internacionales. Esto ha pasado con un montón de cosas hasta el momento. Pasó con la maternidad también del hospital de Mariupol. Al principio era primero que el batallón de Azov estaba usando el hospital como base y que estaban usando el hospital para parapetarse y para disparar desde él. Después resulta que no, que estaban siendo actores, que eran actrices, que no eran madres de verdad o que eran madres de verdad, pero que simplemente se habían acercado para hacer simular como que había un bombardeo y que no había muerto casi nadie, ¿no? Y luego, cuando salen informaciones de que no está muriendo demasiada gente, ¿veis cómo al final no ha muerto nadie? Eso no había nadie, en realidad eran militares lo que había dentro. O sea, siempre es como... se contradicen. Entonces, esto es una constante y a mí me jode mucho porque la cantidad de retweets y de favoritos que tiene esta gente es acojonante. O sea, yo que compartí el otro día el artículo que he trabajado en él, pues he estado 4 días prácticamente metido en el asunto de los laboratorios biológicos, ha tenido que 120 retweets el artículo, y luego, sin embargo, hay un tweet
que retuitea una cuenta random que dice que hay 7 laboratorios biológicos de nivel 3 y que tienen pues a patógenos como el anthrax o incluso el ébola, alguna movida así, y tiene miles y miles de retweets, ¿no? Es que es muy bestia, es muy difícil contrarrestar eso. Entonces, no es una cuestión de que nosotros tengamos la verdad absoluta, ¿no? Los periodistas que estamos cubriendo esto, o que algunos de los periodistas tengamos la verdad absoluta, pero es muy frustrante cuando ves que la repercusión que tienen unos y otros es tan grande. Y esto no significa necesariamente que la guerra de la información que se está produciendo la estén ganando los rusos, porque sí que es cierto que todavía hay, pues vemos un apoyo multitudinario a nivel global hacia Ucrania, ¿no? Y en contra de Rusia, pero sí que se ha notado bastante como en la última semana especialmente ha crecido muchísimo la fuerza de la desinformación rusa y de la propaganda rusa. O sea, es una brutalidad. Yo lo veo constantemente porque si os metéis en mi cuenta de Twitter y veis los tweets, por ejemplo, he puesto antes que ha salido en Associated Press también, que han muerto 21 personas en un ataque ruso contra un pueblo cerca de Kharkov, ¿no? De Kharkiv. Y enseguida tenía, pero es que al minuto o a los 2 minutos tenía 3 tweets que negaban la información y decían directamente fake, cuento sí, claro, y también murieron no sé cuántas personas en la maternidad y en el teatro, ¿no? Eso es muy difícil de contrarrestar. Y el problema que yo os lo comentaba el otro día es que, claro, si tú compartes una noticia de esas características que ha sido reportada, que puede haber sido verificada de forma independiente, hay 3 pavos que te contestan y ya hay gente que va a leer tu tweet y que de repente va a haber 3 menciones justo abajo que dicen fake, cuento y no sé qué historias. Y solo con eso ya va pegándote en el cerebro y va diciendo, ostras, igual es fake lo que dice Emilio, igual no me tendría que fiar tanto, ¿eh? Igual es fake lo que cuenta Associated Press. No sé si yo debería fiarme cada vez que veo una noticia de ellos. Y va sumando. Creas la incertidumbre, siembras dudas y cada vez te crees menos todo lo que ves. Y esa información que cuesta tanto de conseguir, que tienes a periodistas en el terreno jugándose la vida para conseguirla, que tienes a otros periodistas que están en sus redacciones intentando verificar de forma independiente, contactando con fuentes locales, contactando con autoridades locales, contactando con el ejército y demás historias, o consiguiendo imágenes, geolocalizando, todo ese trabajo termina diluyéndose, termina significando nada, porque la cantidad de toxicidad que existe en redes sociales y que contamina toda esa información que se comparte hace que el trabajo periodístico no tenga tanto impacto. Y eso, repito, es muy difícil de contrarrestar. Entonces, yo lo único que os puedo recomendar es algo que decía antes en Twitter, que es que para acusaciones extraordinarias hace falta pruebas extraordinarias. Y cuando veáis acusaciones que suenan muy heavy, como diciendo, esto se lo ha inventado Estados Unidos, o esto se lo ha inventado Ucrania, o esto lo ha hecho el batallón de Azov, que es muy fácil culpar al batallón de Azov de cualquier cosa porque ya tienen la fama de neonazis. Simplemente lo que os recomiendo es cogedlo con pinzas, intentar buscar más información, intentar ver otras fuentes e intentar verificarlo de forma independiente, porque muchas veces es fácil comerse esto y sobre todo es fácil que te termine afectando a la percepción que tienes de toda la actualidad, ¿no? Y de toda la información que consumes. Así que ese es el resumen de lo que ha pasado hoy, un poco de actualidad y de fake news. Lo último que quería hacer, como mañana vamos a hablar de cine en mi canal y el fin de semana no voy a retransmitir, quizá el domingo, pero no creo, porque siempre digo lo mismo y no retransmito, pero el lunes volveremos ya a ver si puede venir ahí estarán, que me está costando, pero porque está muy liado y tampoco quiero quitarle tiempo e insistirle demasiado porque él es el que se está jugando el cuello estando en Kiev y haciendo esta cobertura informativa. Entonces, quiero hacer un repaso del mapa para que veáis cómo está y dónde se han producido los movimientos más importantes. Vale, pues este es el mapa. Me pregunta alguien, ¿crees que Rusia realmente está pasándolo mal? Dicen que han perdido más que en 2 años de guerra en Chechenia. A ver, el último informe del Pentágono, que el Pentágono está haciendo actualizaciones diarias desde el principio del conflicto acerca de cómo lo ven ellos, ¿no? Y la inteligencia estadounidense pues no se equivoca demasiado, lo que dice es que muertos en combate, KIA, ¿no? Killed in Action, la estimación conservadora por parte de Estados Unidos es de unas 7.000 unidades militares que ha perdido Rusia, 7.000 soldados que han perdido.
Eso es una auténtica barbaridad, es muchísimo, pensando que Rusia tiene en torno a 175.000, 190.000 unidades militares desplegadas en Ucrania, perdón. Si tú has perdido a 7.000 tirando a la baja, según Estados Unidos, eso luego le sumas los heridos en combate que no pueden luchar. Heridos en combate, estima Estados Unidos también que están entre los 14.000 y los 21.000. Vamos a poner 15.000 tirando a la baja, 15.000 heridos. Y de 15.000 heridos, de los que se puedan recuperar para seguir combatiendo en el corto plazo, 12.000. Y ya me parece tirar un poco a lo alto. 12.000. Y, o sea, que no pueden combatir más. Y luego los 7.000, échale unos 20.000 aproximadamente que ya no pueden combatir. Eso es en torno al 10% de todas las tropas que tiene Estados Unidos. Yo lo que he leído por parte de los expertos y de los analistas que controlan mucho más de esto que yo, porque yo lo que hago es una labor prácticamente de traducción de lo que consumo de los analistas y expertos que mejor reputación tienen, lo que dicen es que si una unidad militar, un batallón, por ejemplo, pierde el 10% de sus unidades, ese batallón está prácticamente inoperativo. No es capaz de llevar a cabo operaciones ofensivas de una forma efectiva, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, pierden a sus expertos en comunicaciones o ¿cómo se dice? En mapas, en movimiento, o sus conductores, o pierden a sus expertos a sus ingenieros a la hora de, pues, establecer puentes o lo que sea. Entonces, lo que dicen es eso, que el 10% es bajas muy duras. Lo que es más problemático para Rusia es que algunas de esas unidades que han perdido muchos soldados son unidades de élite. Entonces, por ejemplo, unidades de élite que se han visto tanto en Mariupol, aquí abajo, como en Mykolaiv, donde se han producido derrotas muy bestias por parte de los rusos. También en Mariupol han perdido muchísimas unidades porque la defensa está siendo muy férrea. Ahí han tenido unidades de élite. Y luego, por supuesto, viniendo desde el norte, desde Chernóbil, aquí tenían a los paracaidistas, que son las unidades de élite, la VDV, que es una de las unidades de élite más importantes de Rusia, han perdido un montón de unidades. Y ahí lo hemos visto en Irpin, en Bucha, en Hostomel. O sea, ha sido han sufrido derrotas tras derrotas. No consiguen pasar la línea defensiva de Irpin. Entonces, sí, o sea, ahora mismo le está yendo muy mal a Rusia y lo que está diciendo el Pentágono, aunque lo dicen refiriéndose a fuentes anecdóticas, esto es siempre muy importante, ¿no? Cuando hablamos los periodistas de fuentes anecdóticas, no hay que sacar conclusiones, valga la redundancia, muy concluyentes, ¿no? Muy definitivas, mejor dicho, perdón. Conclusiones muy definitivas no hay que sacar con referencias anecdóticas. Pero lo que decía el Pentágono, de todas maneras, con pinzas, es que estaban viendo ya referencias de una moral muy baja en el ejército ruso. Y eso puede tener implicaciones muy graves porque si la moral es baja, si los soldados no saben su cometido, si no confían en sus líderes, si no saben por qué demonios están desplegados, si no tienen buen acceso a alimentación, si no beben bien, si no tienen un buen sitio donde dormir, eso pesa mucho. Y se hace cada vez más fácil que se terminen rindiendo, que terminen abandonando la línea del frente, etcétera. Sobre todo porque no están en su país. Entonces, aparte de lo que comenta Rebeca, que también hay muchos jóvenes, vimos ayer una referencia anecdótica también, yo la cogería con pinzas, pero de que algunos soldados podrían ser cadetes. O sea, que estamos hablando de soldados muy, muy inexperimentados, ¿no? Sin experiencia, ¿vale? Y sobre todo sin experiencia en combate, ¿no? Una cosa es que no solo tengas muy poco entrenamiento, sino que encima tengas cero experiencia en combate. Sin embargo, los ucranianos sabemos que muchos de ellos han luchado en el Donbass y por tanto sí que tienen un poco más de experiencia, pero claro, es verdad que las tropas rusas también son más numerosas y más profesionalizadas. Entonces, inexpertos, eso, o inexperimentados, sí, ¿no? Y aparte que no conocen el terreno, efectivamente, como dice Rebeca. Lo dicho, el caso es que están perdiendo muchas unidades y esto parece que cada día más va en su contra. ¿Puede cambiar? Sí. ¿Están enviando refuerzos? Parece que también. Hemos visto imágenes hoy de South Ossetia, Osetia del Sur, que por lo visto están cogiendo unidades desde esa parte de la región para enviarla a Ucrania y poder reforzar a las unidades, ¿no? Pero esto de todas maneras le llevará un tiempo a Rusia reconducir estrategia para poder lanzar nuevas operaciones ofensivas. Así que podemos ver un parón y quizá esto lo esté aprovechando Ucrania en estos momentos, que es algo que hemos visto, por un lado aquí abajo,
hemos visto cómo ha retrocedido bastante el frente de Rusia, que hace apenas ayer veíamos cómo habían llegado a Voznesensk, que aquí en este pueblo, el Wall Street Journal contó en un artículo que habían asestado un golpe tremendo los ucranianos contra las fuerzas rusas. Y luego también hemos visto cómo hoy en Mykolaiv se ha producido una ofensiva hasta un pueblo que está más o menos por aquí. Que hemos visto imágenes de unos soldados ucranianos, un vídeo que han publicado hoy. No sabemos si está grabado hoy, pero cabe pensar que sí, porque también hay referencias por parte del ejército ucraniano de que han avanzado por aquí, ¿vale? Entonces, lo otro importante, los rusos, según el Pentágono, aunque también esto está disputado, pero dicen que han tomado Izium, que esta es una ciudad estratégica súper importante porque cruzan este río, que es el, no sé qué, Donetsk, ahora no me acuerdo cómo era exactamente, pero les da acceso a esta carretera para seguir bajando y cerrar este frente del Donbass y por tanto cercar a las tropas ucranianas que están aquí, que como siempre hemos dicho que algo que van a tener que tomar la decisión pronto, quizá los ucranianos, es retirarse de este frente y establecer una línea defensiva más en la parte occidental del país. Pero tomar Izium es muy importante. Lo que también se ha dicho sobre Izium es que ahí han asestado un golpe los ucranianos bastante duro. No sé si lo suficiente como para devolver a los rusos por encima de este río que veis aquí, pero en cualquier caso se han cargado muchísimos vehículos blindados y tanques rusos. Se ha visto imágenes de las últimas horas que ahora si queréis las repasamos. Y luego el último flanco importante tiene que ver con el noroeste de Kiev, que ya sabemos que los suburbs, estas zonas residenciales al noreste de la ciudad, específicamente en Irpin, en Bucha, en Hostomel, hemos visto enfrentamientos muy encarnizados, muchas pérdidas de equipo ruso y lo que sabíamos es que habían plantado una contraofensiva a los ucranianos. No parece que hayan ganado demasiado terreno, pero sí que han asegurado bastante una zona que parecía que la tenían medio perdida hace apenas unos días. ¿A qué me refiero con eso específicamente? Voy a buscar el mapa, que no sé dónde me lo he dejado. A ver. Perdón, ¿eh? ¿Está aquí? No. A ver. Vale, esto es en Kiev, en el noroeste que os estaba diciendo, y lo que comentaban era que un comandante de las... Bueno, creo que era el comandante del ejército de las Fuerzas Armadas ucranianas había estado viendo a las tropas en Moschun, aquí, que por cierto este barrio tiene que ser bastante pijo, porque mirad las casas que se gastan la gente aquí, con piscina y tal. O sea, un barrio bastante pijales. Pero bueno, que parece que aquí tienen establecido una línea de contacto. Moschun parecía que los ucranianos lo habían perdido. Bueno, si hay un comandante que ha estado aquí recientemente, aunque sea en los últimos días, parece que ha sido hoy, eso es porque esta zona es muy segura. Un comandante no va tan cerca del frente si no sabe que no está bajo riesgo del enemigo. Esto es el aeropuerto de Antonov, que está en Hostomel, que supuestamente los rusos lo tienen bajo control. Bucha es la ciudad que está más en disputa y, por supuesto, Irpin, ¿no? Que es una ciudad de la que hemos hablado largo y tendido, porque aquí se han producido evacuaciones muy complicadas y hemos visto también la muerte de varios periodistas en los últimos días, ¿no? No necesariamente en Irpin, pero sí en Orenka y luego aquí abajo, no sé si da Bucha o una ciudad que hay un poco más para abajo. Pero bueno, el caso es ese, que esos son los avances que se han producido en las últimas horas. Como digo, los rusos en el este es donde mejor se les está dando ahora mismo. En el sur empezaron muy bien los rusos y ahora mismo están sufriendo bastantes problemas y esa ofensiva, contraofensiva, mejor dicho, desde Mykolaiv, parece que está siendo bastante importante y habrá que estar pendientes de Gerson o de Kherson en los próximos días. Y luego en el noroeste, pues ver cómo se mantiene esa línea de contacto y ver si finalmente los ucranianos deciden lanzar una contraofensiva por el flanco occidental. Porque sabemos que la caravana rusa bajó desde aquí abajo, o sea, desde aquí arriba, desde Chernóbil, está ahora desplegada desde Ivánkiv hasta Hostomel, o sea, toda esta parte de aquí. Si los ucranianos son capaces de lanzar una contraofensiva efectiva desde el flanco occidental, aquí pueden rodear y causar una retirada de tropas rusas muy heavy, o una rendición incluso de este despliegue de tropas que hay por aquí. Entonces, ese es el resumen de este lado. Me pregunta alguien por Kharkov o Kharkiv.
Aquí no se ha producido nada del otro mundo, lejos de bombardeos. Hemos visto en Kupiansk se supone que sí que están bastante... los rusos aquí tienen una línea que cae hasta Izium, ¿no? Porque esto lo tienen asegurado porque siguen enviando tropas a esta parte de Izium por aquí. Pero todo lo que refiere a Kharkov, fuera de esta línea que estoy dibujando aquí, no parece que se hayan acercado demasiado. Hay alguna incursión dentro de la ciudad, pero que ha sido repelida con éxito por parte de los ucranianos en los últimos días. Entonces, eso por un lado. Vamos a ver los vídeos que me había dejado yo abiertos. Esto lo podemos quitar. Esto lo podemos quitar también. Vale, este es el que tenía las imágenes de lo de Izium. Una actualización sobre las Fuerzas Armadas rusas, las pérdidas de las Fuerzas Armadas rusas en los tweets del día del 16 muestra que un R-14-9MA1, que es un vehículo arriba en la cadena de mando, también ha sido dañado o abandonado en el dique de Kamianka. Estas son imágenes de hoy mismo, porque veis que está atardeciendo. O sea que hoy ha debido ser bastante bestia el enfrentamiento. Y yo recuerdo que habíamos visto imágenes más bestias. A ver. Los ucranianos han destruido una columna de una unidad de tanques rusa en el dique de Kamianka. Vamos a ver dónde está esto específicamente. Izium está... ¿Dónde está Izium? Ah, no, pero este no tiene que ser, ¿no? A ver cómo lo podemos buscar. ¿Alguien me puede ayudar mientras a buscarlo por el otro lado? Dnipro. Zaporilla Oblast no. A ver si alguien... Espérate. Bueno, esto por cierto, esta imagen es de la caravana de civiles que está huyendo de Mariupol. Gente que se va andando directamente. O sea, son cientos de miles de personas las que siguen viviendo en... A ver, ¿es cierto la salida masiva de gente importante de Moscú hacia búnkers nucleares en los Urales? Hombre, a mí me parece que no. Me parece una barbaridad eso. He visto lo de los aviones que estaban abandonando Moscú, pero tanto como para concluir, es un poco lo de antes, ¿no? Acusaciones o teorías extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Ahora, de todas maneras, como haya un ataque nuclear, yo soy el primero en caer porque estoy en Nueva York. Moving towards Sokyo Kamanka Village. Vamos a ver esto. Sukia Kamanka. Vale, esto sí que me cuadra más. Vale, y Kamianka está aquí, que aquí es donde tiene que estar el dam, ¿no? ¿Puede ser que esté aquí? ¿O aquí? Este puede que sea, ¿no? El dique. Porque aquí no veo ninguno. O sea, significa que sí que han bajado desde Izium y que los enfrentamientos se están produciendo ahora por aquí. Y lo que dice... Espera, me voy a cargar esto también, que eso es lo de la muerte de los... A ver qué es lo que dice. A ver, los ucranianos han destruido el regimiento de tanques 26, una columna de ellos, en el dique de Kamianka.
un slide, una diapositiva, dice que que se están moviendo hacia el pueblo de Suca-Kamianka. No está claro si esto es un avance o una retirada. Si están en el dique que está aquí y dice que se están moviendo hasta Suca-Kamianka, pero ¿quién se está moviendo? ¿Los rusos o los ucranianos? Porque no es lo mismo, claro. Si están consiguiendo los ucranianos expulsar a los rusos hacia el dique, no es lo mismo que al revés. Pero bueno, bien. A ver, y el otro vídeo era este. Dice vídeo de los militares ucranianos mostrando varios vehículos militares rusos destruidos o capturados de la división de tanques 47 en Kamianka, Kharkiv. Parece que esto ha pasado cerca de un puente de pontones, pero no es un puente de pontones. Esto habían dicho que era en un puente, si no me equivoco, había alguien que lo había conseguido geolocalizar. A ver si lo encuentro. Mira, aquí. Kapitolivka, este de Izium, al norte del Donetsk River. Un conductor de tanque ruso explica cómo su tanque ha sido dañado por un cohete Grad, pero dice que todavía se puede mover. Joder, está hecho polvo el tanque, ¿no? Está hecho una puta mierda el tanque, tú. Bueno, el vídeo que os iba a enseñar. Este. Voy a quitar el sonido, esa música me la puede joder. Eso es el 16 de marzo, o sea, ayer. Madre mía, pero vaya destrucción. Se han cargado 300, ¿no? Joder, vaya viaje. Bueno, pues como digo, todavía no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado en Izium. O sea, la información es un poco contradictoria. Pero lo que está claro es que si se han producido avances rusos ha sido por esa zona, lo cual puede plantear serios problemas para ese frente del Donbass del que os hablaba. Anyway, eso es todo por lo que os tengo que contar por hoy. Volveremos mañana, pero para hablar de cine, desconectar un poco y sobre todo para hablar de los Oscar, que están a solo un par de semanas. Además, hoy voy a ver El poder del perro por fin, que no la he visto, voy a ir al cine, que aquí la ponen en el Paris Theater de Netflix, que es un cine que es solo de películas de Netflix. Y nada, mañana hablaremos de eso. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que avisar? Bueno, el fin de semana publicaré un artículo más en Neutral, pero si no habéis leído el que hice el otro día sobre los laboratorios biológicos, que es un tema que han dado bastante por culo los prorrusos, pues os lo voy a dejar ahí y así lo podéis leer. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vale. Leumann, a ver qué has preguntado. ¿Y esa música? ¿Estamos en Vietnam? Ah, bueno, ya la música no puedo hacer mucho. El recuento de bajas... A ver un momento. El recuento de bajas nunca se da con certeza para no mostrar debilidad ante el adversario. Bueno, es lo que te han dicho en el chat, ¿no? Que Eruka80 te lo ha dicho, que tienes la web de Oryx. Búscalo en mi lista de Ucrania, que Oryx está haciendo un recuento de los vehículos destruidos, capturados, abandonados, tanto del lado ruso como del lado ucraniano. Entonces... es verdad que está un poco sesgado el recuento porque cuando hay pérdidas de los ucranianos no lo publican tanto los civiles como los militares ucranianos, entonces probablemente está undercounted, pero aún así sí que te da una visión aproximada de qué es lo que está pasando. Así que pégale un vistazo. Búscalo, Oryx, ORYX, en mi cuenta de Twitter, en la lista que establece, que solo sigo a 90 personas en esa lista, y yo creo que es la mejor forma de informarse, la verdad, porque he intentado quitar propaganda de encima. Hay un par de cuentas que a veces se comen algún fake, pero en general, como comparten información tan interesante, los he dejado. A Elena Villar la tuve que quitar porque ya estaba rozando lo esperpéntico y no me quería meter más ahí, así que esa es la razón por la que le he terminado quitándola.
Cuando alguien se pasa, los elimino. Bueno, anyway, gracias a todos por estar ahí una semana más y ahí os he compartido el enlace Celoran de la lista. Y nos vemos mañana, ¿vale? Adiós. Buena nit. Que descanséis. Bye.